a nuestra disposición para esta charla. Como sabéis, muchos de vosotros que la conocéis, la doctora Salmoral es médico especialista en reumatología del Hospital Reina Sofía. Es una persona entregada, como todos la conocéis, entregada a su profesión y amante y una líder en el tratamiento de la osteoporosis. Ha impartido muchas charlas con residentes, en mesas de congresos, y ella hoy tenía un poco la idea de contarnos sobre todo la prevención, y yo la estoy convenciendo para que aparte de la prevención también hable un poco del tratamiento, porque muchos de vosotros estáis en tratamiento y la verdad que tenéis muchísimas dudas siempre cuando acudís a la consulta. Bueno, pues espero que esta charla sea de utilidad y reitero mi agradecimiento a Asun por estar aquí con todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a María José sus palabras y el haberme invitado. Yo me dedico más a lo que es el tratamiento, como lo he dicho María José, más que a la prevención, pero he recopilado una serie de medidas que espero que os sean de utilidad. Yo me he dedicado hasta ahora a lo que es la osteoporosis, hasta hace unos años con mi amiga Inmaculada, que hemos estado juntas muchísimos años, y ahora mismo pues estoy sola con los residentes, pero es mucha patología muy prevalente y es lo que nos dedicamos ahora mismo, no es otra cosa. Entonces, voy a hablar de lo que es la prevención. Haré unas primeras pinceladas hablando de lo que es la osteoporosis para que tengáis una idea. Después se hablará de los cambios que se producen en el organismo asociado a la osteoporosis y posteriormente hablaremos de las medidas de prevención y de unos mensajes claves para que os quedéis para llevar a casa. Y posteriormente, cualquier pregunta que tengáis me la hacéis. Bueno, vamos a empezar con lo que es la osteoporosis. La osteoporosis, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, se definió como un trastorno que se produce esquelético difuso que disminuye la resistencia ósea y predispone a la fractura. Posteriormente hubo otra definición por la NOS, por la Fundación de Osteoporosis Nacional, que la definía como una déficit de masa ósea asociada a una alteración en la microarquitectura que predispone a un riesgo de fractura. Es muy común las pacientes cuando llegan a la consulta y dicen que tienen dolores articulares y que tienen osteoporosis. La osteoporosis no duele, es una enfermedad silente y solamente da la cara cuando se fractura. Entonces es una enfermedad muy prevalente en España. Hay un porcentaje en mayores de 50 años hasta mayor de un 22% en mujeres y en mayores de 70 años hasta más de un 50% en mujeres. Por eso es muy importante hacer la prevención en estadios precoces, que es de lo que vamos a hablar ahora. Después, si queréis, hablamos de tratamiento. Entonces, ¿qué es muy importante en la osteoporosis? La masa ósea evoluciona y llega al pico de masa ósea que es en el adulto joven, entre los 25 y 30 años. Lo digo por si tenéis hijos, nietos, pues es muy importante en ese periodo que el individuo adquiera una masa ósea, es decir, una óptima cantidad de masa ósea, que es lo que se le ha llamado el pico óptimo de masa ósea. ¿Qué pasa? Que en esa determinación influye la carga genética hasta en un 80%, el sexo también, porque las mujeres tienen mayor, y los trastornos hormonales. Por ejemplo, los jóvenes que tienen anorexia nerviosa no alcanzan el pico de masa ósea. Pero también influye, que es de lo que vamos a hablar, una serie de factores exógenos que están a nuestro alcance y sobre los que podemos actuar para evitar que el individuo o el joven adquiera un pico de masa ósea óptimo y determine en la edad adulta un menor riesgo de osteoporosis. Eso es importantísimo. ¿Qué pasa? Es que no hay puntero. Bueno, ¿veis la curva? Es decir, el pico de masa ósea en las mujeres, que es la línea continua, y en los hombres, que es la línea discontinua. Los hombres alcanzan un pico de masa ósea superior a las mujeres entre los 25 y 30 años. ¿Pero qué pasa? Si en la infancia y la adolescencia, si el niño no toma los alimentos lácteos, no hace ejercicio, lleva una vida sedentaria, toma las bebidas o alcohol o tabaco, bebidas carbonatadas, una serie de hábitos tóxicos que no hace que no alcancen el pico de masa ósea y entonces alcanza un pico de masa ósea subóptimo, que es el de línea discontinua de más abajo. ¿Y qué pasa con esos individuos? Que cuando llegan a la edad adulta son los que tienen osteoporosis. Entonces, es importante, vamos a valorar ese periodo en cada uno de los que hablemos de los temas como forma de que influye en la masa ósea del adulto, que es de lo que vamos a hablar.
Entonces, es importante para que más o menos os situáis y sepáis lo que es la osteoporosis, hablar primero de los tipos de osteoporosis. Hay dos tipos de osteoporosis, la primaria y la secundaria. La primaria es la posmenopáusica, que es la más prevalente, que aparece la premenopáusica, pues bueno, cuando hay un descenso de estrógenos, hay un aumento del remodelado y hay una afectación sobre todo de hueso trabecular, es decir, aparecen sobre todo las fracturas vertebrales. Después aparece lo que es la osteoporosis senil, que hay una disminución de la formación, se afecta sobre todo el hueso cortical y hay un predominio de las fracturas de cadera. Como podéis ver aquí, la posmenopáusica, que es la primera figura, y la senil, que es la última. Primero aparece una fractura de Colles, que es de radio distal, y posteriormente aparece la fractura vertebral. Además de esta osteoporosis hay otras menos prevalentes, pero que también aparecen en el varón, el juvenil, en el embarazo y la secundaria. La secundaria no hay que olvidarla, porque son muchísimas. Principalmente la de secundaria tratamiento corticoide es la más prevalente. Es decir, hasta más de un 50% están pacientes con corticoides y se fracturan sin haberle hecho una densitometría, porque generalmente esos pacientes tienen una densitometría que cuando aparece no tiene osteoporosis. Es decir, hay que ver otros marcadores. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede aparecer no solamente la corticoidea, sino asociada a otras enfermedades. Enfermedades hematológicas, renales, digestivas, hepatopatía, enfermedad inflamatoria intestinal. Como veis, es un abanico amplio en que la osteoporosis se implica con distintas enfermedades, es decir, es muy prevalente. La evaluación que hacemos a nuestros enfermos cuando llega a la consulta, primero vemos qué factores de riesgo puede tener el paciente, valoramos la densidad mineral ósea con una densitometría y vemos si tiene o no tiene fractura. Entonces, los factores de riesgo, el factor de riesgo más importante es la edad. A partir de los 65 es el riesgo más importante de que el individuo tenga osteoporosis. Sin olvidar si ha tenido un antecedente de fractura después de los 50 años o tiene otros factores de riesgo como menopausia precoz, el antecedente materno de fractura de cadera, que es muy importante también, genético, y también los hábitos tóxicos o enfermedades que pueden tener afectación del hueso. Después, una vez que valoramos al individuo, hacemos una densitometría ósea y valoramos, hay una escala de riesgo que no utilizamos mucho, pero que también nos puede ser de utilidad, que es la escala FRA. Eso es un cálculo en que se valora la edad a partir de los 40 años y se ve la edad del individuo, se ve peso, la talla, los factores de riesgo y la densidad mineral ósea del cuello femoral. Eso nos calcula el riesgo de fractura que puede tener el individuo a 10 años. Tiene sus limitaciones, por eso no siempre no lo utilizamos. Normalmente, la mayoría, cuando ya se ha hecho una fractura de fragilidad, ya sabemos que hay que tratar, no hay que calcular ningún riesgo de fractura. Entonces, durante la evolución, los distintos ciclos de la vida de las personas pueden tener distintos tipos de fracturas. Está al inicio de la menopausia la fractura de Colles o de radio distal, que es el más prevalente, pero como veis, como la fractura vertebral empieza a aumentar, y como veis, es la más prevalente en relación al resto de fracturas. Está también la fractura de cadera, que como veis empieza a una edad ya senil, 85, 80, y es prevalente, pero también se puede dar a edades más previas si tiene muchos factores de riesgo el individuo. Ahora vamos a ver qué se produce en nuestro organismo en otros aspectos, en otras facetas, que puede influir en que se deteriore el hueso. Para dar un poco de explicación a todo esto. Pues en el organismo hay una serie de cambios que se producen conforme nos hacemos mayores. Primero está que depende, por supuesto, del individuo, siempre hay que individualizar, que conforme uno deja de trabajar, empieza lo que es la jubilación. Si el individuo tiene una vida más sedentaria, tiene menos carga mecánica, pues ese déficit de carga mecánica es lo que hace que se disminuya menos la formación y aumente la pérdida del hueso. Es decir, hay un balance negativo, se pierde hueso. Además de eso, esos pacientes muchas veces, pues depende de su situación, no toman los nutrientes necesarios, de minerales, de calcio, de proteínas, pierden esa nutrición adecuada que hace falta para que el hueso madure y sea resistente, y eso también desequilibra. Cuando perdemos la menopausia y disminuyen los estrógenos, es otro desequilibrio hormonal que también influye en el hueso. Los trastornos metabólicos, la dislipemia, la hiperglucemia, todo esto que aparece con la edad
ese riesgo cardiovascular también influye en el trastorno del metabolismo óseo. El estrés mental, pacientes si tienen enfermedades crónicas, dolor, todo estrés mental produce una liberación de cortisol que también influye en el hueso. El deterioro cognitivo, pues personas que empiezan un deterioro, tienen mayor riesgo de caída. Igualmente la inflamación crónica, porque la persona que lleva ansiedad tiene lo que le llaman la inmunosenescencia, que es un estatus inflamatorio del cuerpo que incrementa la pérdida ósea. Y por último, ya en estadios más avanzados, los ancianos tienen una alteración del ritmo circadiano, es decir, la mayoría a lo mejor ya si son muy mayores duermen durante el día. Eso produce también una alteración en la regulación hormonal que influye también en la pérdida ósea. Es decir, son una serie de factores que están produciéndose en nuestro organismo cuando nos envejecemos y que influyen en que también se pierda la masa ósea. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos hacer de prevención de la osteoporosis? Pues estas son las medidas que hay que tener en cuenta, que todos conocemos, no voy a decir nada nuevo porque seguro que lo conocéis, pero que hay que tener en cuenta. Primero, la nutrición, el ejercicio, evitar los hábitos tóxicos y una educación y screening, hacer una educación del paciente y en hacer nosotros un screening de los pacientes que creamos que puedan tener osteoporosis. La nutrición, hay distintos bloques que vamos a hablar que son muy importantes. Están muy importantes para la nutrición durante este periodo y en general. Los macronutrientes están formados por las proteínas, que yo creo que habéis tenido una charla de nutrición no hace mucho, por carbohidratos y por grasa. Los micronutrientes las forman los minerales y las vitaminas, que son muy importantes para la mineralización del hueso. Y después están los antioxidantes polifonales, que parece que tienen también un efecto sobre la densidad mineral ósea. Como veis en el dibujo, ahí unifica todo lo que he comentado. Es decir, por un lado está la vitamina D, que se forma sobre todo de exposición del sol, están las proteínas, por el pescado, la carne, están también los lácteos, los minerales, calcio, magnesio, puede estar las verduras y otras vitaminas como la vitamina C, la K, todo eso conforman que la matriz ósea se mineralice bien y se lentezca la pérdida de hueso. Eso unido a otras cosas, como veremos. Entonces, como hemos dicho que vamos a ver la primera parte, que es la parte de la adolescencia hasta llegar al pico, y después en el adulto, por eso, para que veáis lo importante que es la dieta en el paciente, en el niño, cuando empieza la infancia y llega a la adolescencia hasta el adulto joven. Esta es una pirámide de alimentación, lo que está a la base es lo que se debe tomar a diario, que es primero, la dieta de calcio adecuada, es muy importante para mineralizarse el hueso. La vitamina D en exposición solar, porque muy poquitos alimentos tienen vitamina D, pero sobre todo el pescado azul. A los niños no hace falta enriquecer ni dar vitamina D. Ellos adquieren y absorben muy bien la vitamina con los alimentos y con la exposición al sol. Y después que sea un patrón alimentario principalmente rico en lácteos, en fibras, en frutas y en verduras. Además de todo esto, con lo esencial, los ácidos grasos como el ácido graso omega 3 es beneficioso para aumentar la densidad del hueso. Y después las proteínas. No se ha visto mucha relación con la densidad en el adolescente, pero son muy importantes para el desarrollo y para la formación muscular del niño en el crecimiento. ¿Qué es lo que no se debe de tomar durante el crecimiento? Las bebidas carbonatadas, las bebidas energéticas, la cafeína, el alcohol, el tabaco, todo eso es tóxico para el hueso. Por eso todo lo que es la base de la pirámide son los productos recomendados que deben de tomar, todo asociado a hábitos saludables. ¿Cuáles son? El ejercicio de forma habitual, el equilibrio mental, una buena ingesta de líquidos, las frutas, las verduras, los lácteos, las proteínas, el huevo, todo es diario lo que se debe tomar. Y la parte de arriba superior es lo que no se debe de tomar. Las mantequillas, los embutidos, se puede tomar de forma opcional, pero no a diario, ¿vale? Y en el adulto, ¿qué pasa en el adulto? En el adulto, cuando envejecemos, lo más importante son las proteínas. Las proteínas son muy importantes. ¿Por qué? Porque forman parte de la matriz ósea y ayudan, están dentro de la matriz ósea y forman lo que es el colágeno del hueso. E incluso se ha recomendado dosis de 1 a 1,2 miligramos kilogramos día
para estos adultos ya mayores de proteínas. Y de 20 a 25 gramos, proteínas de alta calidad, es decir, proteínas buenas. ¿Qué beneficio tienen? Pues si la asocia a calcio, aumenta la densidad mineral. Si la asocia a ejercicio, además de aumentar la densidad mineral ósea, disminuye el riesgo de fractura. ¿Qué tipos de proteínas tenemos? Las animales, que conocemos, la carne, los huevos, el pescado, los productos lácteos. También están las vegetales. Los vegetales tienen aminoácidos de menor calidad y tienen menos calcio, pero también son buenos. Que están en las legumbres, los frutos secos, esas son las proteínas vegetales. En cuanto al efecto sobre la densidad mineralosa y el riesgo de fractura, no hay diferencia significativa de uno y otro. ¿Qué pasa con las proteínas? Que también hay que tener un tope. No se debe dar una dieta muy rica en proteínas, porque también puede predisponer a determinados pacientes a que produzca un aumento de calcio en la excreción. Es decir, que eliminen calcio por la orina y se formen cálculos. Entonces, hay que tomar proteínas a más o menos la dosis sin sobrepasar la cantidad de proteínas. Ahí, como veis, hay diferencia entre las proteínas animales y vegetales. Las vegetales tienen menos contenido de grasas que las animales, pero tienen más cantidad de calcio y, como te he dicho, proteínas de más alta calidad. Los carbohidratos también son importantes, pero sobre todo son importantes para la microbiota intestinal que ahora veremos. ¿Qué es la microbiota intestinal? Son una serie de microorganismos que tenemos en el intestino, saludables, que regulan todo, nuestro sistema inmune, nuestro cerebro, nuestro hueso, y es importante que haya un equilibrio. Por eso es importante dar alimentos carbohidratos fermentados, es decir, esos fermentados como la leche, los yogures, en fin. ¿Por qué? Porque llegan al intestino, lo digieren estas bacterias y virus y forman una serie de sustancias, metabolitos beneficiosos para el organismo y beneficiosos para el hueso, y aumenta la masa ósea, como veremos. Aparte de eso, la ingesta de fibra es muy importante también. Pues todo lo que sea lentejas, guisantes, cereales, eso también produce retención de calcio. Los alimentos carbohidratos fermentables que se recomiendan, la fruta, manzana, melocotón, las verduras, los puerros, las alcachofas, las legumbres, todo eso, los frutos secos, es importante. Evitar siempre todo lo que son azúcares refinados, bebidas carbonatadas, todo eso es perjudicial para el hueso y para el organismo y para la producción de la hormona esta, como he dicho. Y además perjudica la densidad mineral, o sea, produce descenso de la densidad. En cuanto a las grasas que nos pueden beneficiar son las grasas poliinsaturadas. Tenemos la grasa omega 3, que se encuentra especialmente en el pescado azul, el salmón es el que tiene más, y además el salmón es una fuente muy alta de vitamina D, y entonces esas se pueden correlacionar, aunque no hay en los estudios muchas diferencias significativas, con el mantenimiento y la preservación de la salud ósea. Después, la dieta rica en ácido linoleico, el omega 6, que están los huevos, los frutos, ese se ha visto que tiene un efecto protector de las fracturas en personas mayores, en ancianos. Es decir, que esos dos tipos de omega 3 y omega 6 son muy importantes para la salud. Lo que no se debe hacer, dar grasas saturadas. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene un efecto perjudicial sobre la densidad mineral ósea y sobre el riesgo de fractura. ¿Y qué pasa con los micronutrientes? Dentro de los micronutrientes tendremos que meter lo que son los minerales, que son fundamentales, como he dicho, para la formación de la matriz del hueso, y las vitaminas. Entre los minerales, el calcio es el fundamental, es el mineral fundamental que sirve para la mineralización del hueso. ¿Cómo se obtiene? Siempre, casi siempre, que hacerlo a través de la dieta. En muy pocas ocasiones dar suplementos de calcio, a no ser que no tome, tenga una mala absorción por problemas inflamatorios y se tenga que dar suplementos, pero la mayoría a través de la dieta. Entonces, siempre hay que dar más dosis en el crecimiento de los jóvenes, 1.200 miligramos, o en las mujeres posmenopáusicas. Pero hay muchos alimentos que tienen calcio, no solamente la leche, el pescado, los frutos secos, las legumbres, que también hay que tenerlo en cuenta en nuestro día a día. El fósforo también es un mineral muy importante en la mineralización. Es muy raro que haya un déficit de fósforo en el organismo, porque aparecen muchísimos alimentos. Entonces, no solamente los productos lácteos, muy raro que se produzca lo que le llaman raquitismo, hace ya años que no lo vemos, o las tomalasias mayores, porque el fósforo cuando baja en el organismo es cuando hay o una pérdida porque tengo una enfermedad inflamatoria intestinal o un problema renal que excrete fósforo y no se puede resolver a nivel del túbulo. Pero generalmente es muy raro que haya un déficit.
El magnesio también es un mineral muy importante en la mineralización y además actúa a nivel de la matriz ósea e induce incluso la proliferación, actúa sobre las células que forman el hueso. Y es necesario junto al metabolismo del calcio. Actúa también sobre el músculo, sobre la contractibilidad neuronal, es decir, que sus niveles normales actúan no solamente para disminuir la formación, sino para reducir el riesgo de fracturas, porque actúa también sobre el músculo. ¿Qué pasa en el anciano? Que puede tener, según la edad, el estrés, el alcohol, y la paciente de médico, puede tener un déficit de magnesio y puede bajar hasta en un 80% respecto a los individuos más sanos y antes de la edad, de llegar a la edad, anciano. La vitamina D la conocemos todos. La vitamina D es muy raro que se pueda conseguir con la dieta. Normalmente hasta el 90% se forma en la piel, en síntesis cutánea, y el resto con la dieta. Pero los pescados azules, los huevos, pero es muy raro. Entonces, la mayoría hay que hacer suplementación de vitamina D. La vitamina K es otra vitamina también muy importante para la formación de la mineralización. Se encuentra en los huevos, en la carne. Sí, también es otro mineral importante, otra vitamina importante. Y la vitamina C está sobre todo en los cítricos, se ha asociado al ser tiene un efecto antioxidante, se ha asociado también a dieta y puede tener también un efecto sobre la reducción del riesgo de fractura. ¿Qué pasa con los polifenoles y los antioxidantes? Los polifenoles y los antioxidantes, no sé si habéis oído hablar de ellos, esos son metabolitos que se encuentran tanto en verduras como en frutas y tienen propiedades muy importantes antioxidantes, antiinflamatorias, anticarcinógenos, antibacterianos y en 13 procesos crónicos de distintas enfermedades, entre ellas la osteoporosis. Entonces es muy importante. Los polifenoles pueden ser flavonoides y no flavonoides, pero se ha visto, porque estimula la vía de formación del hueso a nivel de la OPG, y se ha visto que pueden inducir la formación ósea e incluso preservarla. Si es un tratamiento no solo, pero ayudado con otros factores, puede conservar la masa ósea. Ahora, aquí más o menos una recomendación para que sepáis qué patrones de alimentación son los saludables y cómo pueden influir sobre nuestros huesos a través de la microbiota, que hemos dicho antes, lo de la microbiota intestinal. Entonces, estos son distintos patrones de dietas que hay en distintas culturas, distintas sociedades. Entre todos ellos, la dieta mediterránea, que está arriba a la derecha, la dieta vegetariana o vegana y la dieta antiinflamatoria. La dieta mediterránea es parecida a la dieta vegana, solamente que tiene, como he dicho antes, proteínas de peor calidad y tiene menos calcio. La dieta vegetariana que la mediterránea. Comparada a la dieta antiinflamatoria, son muy parecidas porque tienen una dieta baja en grasas saturadas, una dieta baja en carnes rojas, dieta rica en calcio, en fibra, en verdura, en frutas, es decir, son muy similares. ¿Y qué pasa con la dieta? Que la dieta influye sobre nuestra microbiota intestinal, que son esos microorganismos que son bacterias, hongos, virus que se encuentran en el colon, al final del colon. Esos alimentos cuando llegan allí los fermentan y producen una serie de metabolitos que salen al torrente sanguíneo e influyen sobre el hueso. Cuando son esas bacterias saludables, influyen positivamente y mejoran la masa ósea. Y al revés también puede ser. Vamos a ver. Entonces, aquí vemos que está el lado de la izquierda, vemos que esta dieta, que como veis es rica en verdura, en fibra, en pescado, proteínas, cereales, en probióticos, todo eso tiene un efecto positivo sobre la microbiota, que es donde están las bacterias estas que he dicho. Eso las fermentan y producen una serie de metabolitos que a su vez tiene efecto positivo sobre el hueso. ¿Y qué pasa? Que ahí hay un hueso sano a la izquierda. ¿Qué pasa con la dieta que es rica en grasas saturadas, alcohol, toda la comida, lo que es procesada? ¿Qué pasa? Actúa sobre el intestino, pero produce bacterias perjudiciales para el organismo. ¿Y qué pasa? Que produce
una serie de metabolitos que son perjudiciales para el hueso, y produce un hueso osteoporótico, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo porque en el futuro la microbiota va a dirigir no solamente el hueso, sino el cerebro, el sistema inmune, el sistema endocrino. Es decir, que es muy importante tener una microbiota, que también viene importante en la carga genética, también heredera, una microbiota y un equilibrio importante dentro intestinal. Bueno, no he comentado que en lo que te he comentado produce metabolitos y que la dieta es fundamental para que haya una salud del eje de intestino y el hueso. Esta es la pirámide, pero en adultos. Hemos hablado antes del adolescente y en adultos. Igualmente, en la base están los productos saludables. ¿Cuáles son? Una dieta mediterránea y a diario que se debe tomar. Productos lácteos, principalmente fermentados, probióticos, prebióticos. Los prebióticos son todo lo que lleve fibra, espárragos, las legumbres, los ajos, todo eso son prebióticos que son los que alimentan a esas bacterias. Las verduras y la fibra, que también la fruta, los carbohidratos y el aceite de oliva. Y lo demás, lo que son las proteínas animales, pues el pescado o la carne, más el pescado o carne blanca, dejar la carne roja solamente ocasionalmente, porque sí que es perjudicial. Y los huevos, y evitar todo lo que sea sal, azúcares, aditivos, alimentos procesados, bebidas carbonatadas, todo lo que ya sabéis. No parece que salga. Ahora. Bueno, esto es un poco repetir lo mismo. Hemos hablado de la nutrición, vamos a hablar ahora de lo que es el ejercicio. El ejercicio en el periodo también, hasta llegar al pico de masa ósea, también es muy importante. Hacer un ejercicio moderado, de alta carga, el correr, el hacer deporte, jugar al fútbol, gimnasia, todo eso hace que se conforme, unido a la dieta, una masa ósea óptima cuando llega al pico de adulto joven. Si ese pico es óptimo, el adulto determinará la masa ósea, el adulto él podrá tener una masa ósea y preservarla durante más años. Entonces, aquí está el diagrama para que veáis que aquel que durante la adolescencia hace poco ejercicio, el riesgo cuando llega la ancianidad de estar más limitado aparece aquí. Aquel tiene hábitos tóxicos, no toma una dieta adecuada, no tiene mal lo que es los factores medioambientales. Y en los adultos, ¿qué pasa con el ejercicio que a lo mejor interesa a vosotros más? Pues hay un nivel de evidencia muy elevado en la prevención de osteoporosis en aquellos adultos mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene un efecto sobre la densidad, sobre la masa ósea de la columna lumbar. Mejora la flexibilidad, mejora el equilibrio, mejora la calidad de vida y, por supuesto, reduce el riesgo de fractura. Hay que hacer ejercicios de carga. Los ejercicios de carga van desde caminar hasta bailar, o sea, deporte de bajo impacto, en todos los ciclos de la vida. Y después ejercicios de resistencia, como puede ser pilates, el yoga, y ejercicios también puede ser de equilibrio, de coordinación. Todos esos son útiles. Se ha visto que el ejercicio aeróbico de resistencia y de carga tiene un efecto sobre la densidad y la masa ósea de la columna, y el caminar tiene un efecto de mejoría de la densidad mineral ósea de la cadera. Estos son distintos tipos de ejercicios que se llegan a la edad adulta. Están los ejercicios aeróbicos y de resistencia, como veis en la izquierda, pues son ejercicios que se pueden hacer en pilates, y que aumentan acá abajo la resistencia, y tanto en un lado como en el otro. Y en el lado derecho están ejercicios de coordinación, de equilibrio, como puede ser el yoga, que también se hacen ejercicios de equilibrio y que evitan o reducen el riesgo de caída y de fractura. No hay establecido ningún tipo de ejercicio ni la duración que se debe de mantener. Se aconseja que se aconseje a la población general como prevención porque se haga un ejercicio aeróbico y de resistencia, un mínimo de 15 minutos y un máximo de 60 minutos, por lo menos entre 2 y 3 veces a la semana. Previene la pérdida de masa ósea y aumenta la resistencia. Ese aumento de la resistencia, ¿qué hace? Evita las caídas y evita las fracturas. Porque muchos se caen, cuando uno llega a la edad va mirando el suelo, pero es que se caen aunque miren el suelo. Hay una loseta mal puesta, se me falla la rodilla porque tengo una artrosis, y ya si no tiene una fractura de coles, pues tiene una fractura vertebral porque te has caído para atrás.
Entonces, todo eso no solamente previene la pérdida, sino mejora el equilibrio y la coordinación, que eso es bueno para nuestra calidad de vida y para evitar la fractura. Últimamente se habla de lo que es el ejercicio multicomponente. ¿Qué es el ejercicio multicomponente? Son ejercicios de resistencia progresiva dirigidos a determinados grupos musculares y de equilibrio y agilidad. Esto mejora el rendimiento funcional y el músculo esquelético y están individualizados según la capacidad funcional de cada uno. Entonces, como veis a la izquierda, ahí se combina la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y el equilibrio. La fuerza y la resistencia se hace, como veremos, ejercicios habituales en tu vida diaria, subir escaleras, bajar, levantarte, sentarte sin apoyarte, una serie de cosas que según las limitaciones basales del paciente pueden hacer más o no, pero que se van incrementando de intensidad para fortalecer la musculatura. Y después abajo están la flexibilidad y el equilibrio, que para ello hay otro ejercicio y también se pueden hacer, pues si uno hace un pilates terapéutico, si hace un yoga terapéutico, si hace tai chi, todo eso es bueno. Esto es una página web que es conocida en el mundo entero y que además se traduce a distintos idiomas, que se llama Vivi Frail. Eso es un programa con muchísimos ejercicios para prevención de caídas en mayores de 70 años. ¿Qué pasa? Tiene distintas capacidades. Las podéis meter en internet, lo sacáis y lo veis y es gratuito totalmente. Esas capacidades van adaptadas desde la A, que es una limitación grave del individuo, la B, limitación moderada, la C, limitación leve, a una persona sana. Entonces, yo he puesto las dos que son limitación leve y una persona robusta que no tiene limitaciones, y como veis son ejercicios muy estrujar una bayeta, levantarse, coger una botella, pero eso lo van haciendo repetitivamente y van aumentando según cada individuo las veces, repetitivos para aumentar la resistencia. Y aquí veis en este DD que tiene una capacidad buena, subir escaleras, bajar, levantar los brazos y una serie de cosas que parece que no está haciendo nada, pero que sí está haciendo y que no hace falta que vaya a ningún sitio fuera de tu casa. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Que es tanto mantener un nivel de funcionalidad para mantener el mayor grado de autonomía posible en las personas que se van haciendo mayores. Entonces, ¿qué mensajes tendríamos que llevar a casa? Mensajes sobre todo del ejercicio en los pacientes y osteoporosis. ¿De qué manera influye? Primero, que el ejercicio puede mantener o mejorar la masa ósea en diferentes etapas de la vida, no solamente en el paciente senil, y que disminuye el riesgo de caída y de fractura. Que como prevención se aconseja un ejercicio aeróbico y de resistencia, que como he comentado antes, mínimo de 15 minutos y máximo de 60. La intensidad debe ser de un 70 a un 80% de tu capacidad funcional máxima. Los programas estos que he comentado de ejercicios multicomponentes son los que combinan el ejercicio de resistencia progresiva, de equilibrio, de agilidad, adaptándose a la capacidad funcional de cada individuo. Y son muy fáciles de hacer. Entonces, una vez que hemos hablado del ejercicio, vamos a hablar de lo que son los hábitos tóxicos. Una pincelada de los hábitos tóxicos, como sabemos, principalmente son el tabaco y el alcohol. El tabaco es un tóxico que tiene un efecto directo y a nivel sistémico sobre lo que es la masa ósea. Produce una hipoxemia, esa hipoxemia hace que disminuya la formación de colágeno, de las células que forman hueso, y aumenta, por un lado, produce un aumento a nivel adrenal, aumentando el nivel de cortisol, disminuye los niveles de estrógeno, todo eso lleva a un desequilibrio y aumenta la pérdida de hueso y disminuye la formación. Eso unido a la fragilidad que conlleva, pues suelen ser personas que hacen menos ejercicio, tienen menos masa muscular, eso hace que aumente el riesgo de caída y de fractura. ¿Qué pasa con el alcohol? Pues igual que el tabaco. El alcohol tiene un efecto nocivo también sobre el hueso, va relacionada con la dosis ingerida y con la duración que se consume. Es decir, más de 2 y 4 de alcohol al día se considera ya que estamos en el límite, ya es tóxico. Y más de 4 ya tiene efecto deletérea en el hueso. Es decir, que te puedes tomar una cerveza, pero no tiene por qué ser con alcohol. Tiene las mismas propiedades con alcohol sin alcohol y además engorda menos.
si te la tomas sin alcohol. La dosis, evitar eso, que sea, si te tomas una cerveza, 2 ya, 3 del límite, pero 4 ya es demasiado, diaria. El mecanismo que tiene directo, pues igual que el tabaco, disminuye la masa ósea y produce una serie indirecta de efectos de malnutrición. Eso ya cuando son alcohólicos más crónicos, cambios hormonales, déficit de vitamina D, riesgo de caída en pacientes ya alcohólicos. Ha habido estudios en que se ha visto que está relacionado directamente con las fracturas de cadera, principalmente en hombres. Y después del hábitos tóxicos vamos a hablar de la educación que debe en el paciente y el screening que debemos hacer los demás frente a este tipo de pacientes. Primero, hay que hacer unas medidas de prevención de caída que tienen distinta graduación, depende de las limitaciones del individuo. Valorar los niveles de vitamina D, valorar la densidad mineral ósea y a ver qué estrategias se pueden hacer en el individuo y en general en las distintas instituciones para prevenir la osteoporosis, porque es una carga económica muy alta las fracturas también. Entonces, ¿qué pasa con la prevención de caída? Esto no se puede aplicar a todos porque depende de las limitaciones que tenga el individuo, pero en los pacientes que están limitados se deben de minimizar o eliminar todos los fármacos que pueden incrementar el riesgo de fractura. ¿Y cuáles son? Pues todos los psicofármacos, que tomamos muchísimos psicofármacos, o para dormir, o para tranquilizarte, antiepilépticos, todo eso, los tratamientos para la tensión, vigilar, si tienen un tratamiento que le está bajando mucho la tensión, pueden tener un síncope, tener una fractura. Enfermedades que pueden tener mayor riesgo de caída, ¿cuáles son? La enfermedad neurológica, el Parkinson, que haya tenido un accidente cerebrovascular y tenga un problema de paresia, los que tienen una desnutrición, una sarcopenia, que tienen una masa muscular muy baja. ¿Qué es importante para todo eso? Ejercer ejercicio, como lo he dicho, de forma regular. Otra cosa que hay que controlar, la visión. Personas que ven poco, no ven, se tropiezan en su misma vivienda, como vemos ahí, o personas que tienen una predisposición a tener vértigo y pueden tener caídas. Y cuando la limitación es muy importante, hay que adaptar el hogar al individuo para evitar las caídas. Incluso en pacientes ya muy limitados, muy discapacitados, utilizar pañales por la noche para evitar levantarse y evitar las caídas, que cuando mayor se producen las fracturas de cadera. ¿Qué pasa con la vitamina D? La vitamina D, como sabéis y habréis oído seguro, la población tiene un alto nivel de insuficiencia de vitamina D. La vitamina D hay que suplementar, sobre todo a partir de una edad hay que suplementarla, aunque hay muchos alimentos y tenemos un sol increíble, después conforme ese sol no hay y aparece ya el otoño y el invierno, es menos. Entonces, los suplementos deben de ir en el paciente a partir de los 50 años entre 800 y 1000 unidades diarias de vitamina D. Que eso reduce el riesgo de fractura, porque la vitamina D actúa sobre unos receptores que en el músculo, evita las caídas y evita las fracturas. Los niveles óptimos deben estar entre 30 y 50 nanogramos mililitros de vitamina D. ¿Y qué pasa? Que también hay que controlar esos niveles anualmente, que se puede controlar su médico de cabecera, puede mandar la vitamina D y puede controlar. Cuando pasan de esos niveles, bajar la dosis. Y siempre asociar una dieta rica en calcio, más que dar suplementos de calcio. La dieta rica en calcio puede ser entre 3 y 4 porciones de calcio al día y cada porción puede tener 300 miligramos de calcio, ya es suficiente. Esto unido al ejercicio y una dieta rica puede preservar la masa ósea. ¿Qué pasa además de la vitamina D? Pues que es importante en el individuo cuando llega a la menopausia ver qué masa ósea tiene, porque eso no duele, como he dicho, ni se fractura, pero sí sería conveniente hacer una densitometría basal. Y si tiene factores de riesgo, incluso antes. La densitometría que nos mide la densidad mineral ósea en la columna lumbar y en la cadera. Pero además de la densidad, nos mide una cosa que le llamamos TBS. ¿Y eso qué es lo que nos mide? La calidad del hueso, la microarquitectura del hueso, que se deteriora con la edad, pero también con fármacos, con los corticoides, con los antiandrógenos, con los antiestrógenos, todo eso, los medicamentos se puede tener en los diabéticos también, en la hiperpartidiasis puede tener la microarquitectura y hace una densitometría, está casi normal, pero la ve el TBS y lo tiene muy bajito. ¿Cuándo le debemos realizar una densitometría? Siempre que haya una fractura por fragilidad en personas mayores de 50 años.
¿La que se llama fractura por fragilidad? La caída desde su propia altura, es decir, no caída de aquí de un escalón, ni está subida a la escalera, desde su propio pie se cae y tiene una fractura vertebral, ya una fractura por fragilidad. Si tiene factores de riesgo, ¿cuáles son? La edad es el mayor factor de riesgo de tener osteoporosis. Si tiene un índice de masa corporal muy bajo, por debajo de 20, si tiene un antecedente materno-paterno, bien de fractura de cadera o bien de osteoporosis, pacientes alcohólicos o que tienen alcoholismo, tabaquismo, menopausia precoz, es decir, muchos más factores de riesgo. Los pacientes que tienen enfermedades que afectan al hueso, como he dicho antes, son muchísimas. En nuestro campo, la artritis reumatoide, el lupus, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, tratamientos, como he dicho, que afecten al hueso, los antiandrógenos, antiestrógenos, los corticoides, que es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria. ¿Y qué debemos hacer cuando con la densitometría pongamos tratamiento? Hay que controlar cada 2 años si tiene osteoporosis. ¿Qué no tiene osteoporosis? No hace falta controlarlo cada 3, cada 4 años, dependiendo. Si hay cambios, se controla antes. Cambio en enfermedades o en tratamiento. Si no, un paciente con osteoporosis cada 2 años es suficiente. ¿Qué estrategias de educación y prevención debemos de utilizar en general en la población nosotros como para educar? Primero, hay que educar a la población. ¿Qué educar? Pues sobre los riesgos de osteoporosis en las medidas. Educar e informar. Informar de lo que hay, de que hay una patología prevalente, que no duele, que puede uno fracturarse, para, si uno siempre se puede prevenir cuando uno sabe de lo que estamos hablando, si no, no se puede prevenir. Control, pues estos controles, pues su médico de atención primaria le puede pedir una densitometría a pacientes que tengan factores de riesgo, su enfermera, los trabajadores sociales, es decir, si la unidad de fracturas, que está el médico de atención primaria con los especialistas, para todo, el paciente que tengan malestar nutricional, que tengan riesgo de caída, todos ellos pueden incrementar el riesgo de osteoporosis. El hacer hábitos saludables, cuando el enfermo, la población está informada, pues lleva hábitos saludables en distintos ciclos de la vida, como lo he dicho, no solamente cuando llega uno a la menopausia. Y, sobre todo, hacer una valoración precoz de esos individuos con mayor riesgo, es decir, que tengan una carga genética, pacientes, que su madre tiene una fractura de cadera a los 60 y tantos años, que es muy raro, que tengan muchos factores de riesgo, que estén con corticoides, que hayan tenido una menopausia precoz, que estén en tratamientos que afecten al hueso. Eso ya hay que hacer una densitometría. Y hay que valorarse y ponerle tratamiento para que no llegue a fracturarse. El objetivo es que no se fracture. Entonces, ¿qué mensajes tenemos que llevar a casa con todo lo que he dicho? Primero, que hay que llevar una dieta rica en productos lácteos y proteínas, asociando carbohidratos como las frutas, las verduras y cereales y las grasas poliinsaturadas, especialmente omega 3 y los productos ricos en polifenoles, que parece que tienen un efecto preventivo. Se recomienda un patrón de dieta mediterránea, frutas, verduras, pescado, aceite de oliva. Consumo elevado de prebióticos y probióticos. Los prebióticos son todas las fibras que hemos dicho, que son los que alimentan a las bacterias. Y los probióticos son los microorganismos que están en los yogures, en los lácteos, todo eso también enriquece nuestra flora intestinal, es decir, nuestra microbiota. Todo eso, al mejorar la microbiota, mejora la salud del hueso también. Evitar todo lo que son hábitos tóxicos, que ya lo hemos comentado también. Realizar ejercicio aeróbico de resistencia, por lo menos 2 o 3 veces en semana, o ejercicio multicomponente adaptado a la funcionalidad de cada individuo. Realizar una medida de prevención de caída, controlando todos los factores que incrementen el riesgo, como los fármacos, como he dicho, enfermedades, y actuando con medidas que puedan disminuir, por ejercicio, adaptado a la edad, o personas que tienen un riesgo de caída porque tienen problemas de rodillas, utilizar el andador si salen fuera, todo lo que sea, evitar las caídas. Valorar la densidad mineral ósea en individuos mayores de 65 años y o con factores de riesgo. Y muchas gracias. ¿Tenéis preguntas? ¿Tenéis preguntas?
Bueno, si la queréis hacer de otra cosa también. Si la queréis hacer de otra cosa también. Si no la queréis hacer de, si la queréis hacer de osteoporosis también, sin problema. ¿Alguna pregunta más? No tiene, está todo claro. Mucha información, mucha información. ¿Cómo? Dime. De tratamiento, dime. Ujú. Empecé con el Prolia, tengo 6 años con el Prolia, pero no he mejorado y me han metido la para este rosa. Vale, pero que te la han pasado o te la han combinado. Me la han combinado. Vale. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más puedo estar con el Prolia? Porque antes decía, Es que ya al combinar, pero ¿y por qué te la han combinado? ¿Porque has tenido una fractura? ¿Tienes fractura? tuve una fractura, ¿Pero hace cuánto? por lo menos 5 años. Ajá. ¿Y ahora cuando te la han combinado has tenido una fractura? Entonces, ¿por qué? Porque la vez que me quedé Y te la has hecho en el mismo sitio de siempre, ¿no? Pues el Prolia, ya depende de cada uno, nos vamos a... El Prolia se puede tener hasta 10 años, pero ahora... El Prolia se puede tener hasta 10 años, pero ahora tienes que esperar y combinar los dos fármacos durante 2 años. Seguir con el Prolia y después, si ha mejorado y te lo quitan, ponerte el soledrónico, que es un bifosfonato intravenoso. Vamos, vamos a ver, depende, la osteoporosis es como el diabético no puede dejar los antidiabéticos. ¿El hipertenso puede dejar las pastillas para la tensión? No, pues igual, habrá de si vamos a bajar dosis, vamos a poner, del Prolia no puedes descansar porque tiene efecto rebote, eso lo sabes. Entonces, si te han considerado combinártelos porque has bajado mucho y porque el riesgo se ha aumentado, tienes que esperar los 2 años combinados, y después continuar, como te he dicho, si continúa un tiempo más, ya la decisión de tu médico con el Prolia y ve que mejora, cuando te quite el Prolia te tendrá que poner soledrónico. Y entonces, si estás muy bien, si puedes descansar. Serían 2 dosis de soledrónico intravenosa al año y si has mejorado y no has tenido fractura, eso sí se requiere, es que el Prolia no se adhiere al hueso. El bifosfonato se adhiere al hueso, entonces ahí está durante años y se va liberando y puede hacer unas vacaciones terapéuticas, pero del Prolia no. Entonces, yo no sé qué masa ósea tenía ni el riesgo que tenía, pero si te la han combinado puede ser. Por eso tienes que esperar los 2 años. No pasa nada con el Prolia desaparece del cuerpo a los 6 meses, no pasa nada. Perdone, Sí. yo tenía antes osteoporosis. Sí. Después, me pasó a Osteopenia. Y quería saber... Sin fractura. Sin fractura. Pero osteopenia, claro, distinto grado de osteopenia, ¿con afectación de la cadera o de la columna? No, era de la cadera. De la cadera. ¿Pero tenía antes tratamiento y te la han quitado? No, yo tenía tratamiento para la osteoporosis. El Prolia. Y luego me ponen una inyección cada año. Esa, soledrónico. Sí. Bueno, pues eso ya, si tú no se has fracturado nada, en eso ya puedes descansar sin problema. Se ponen 2 dosis, mejora, le van controlando la densidad y puede hacer un descanso terapéutico. Con el Prolia no, pero con el soledrónico sí. Muchas gracias. Nada. Dime. Por lo que has comentado, Sí, dime. bueno, pues la osteoporosis no tiene en principio ninguna sintomatología, No. es decir, que puede estar ahí, como tantas otras patologías, pero sí es verdad que con la edad que tenemos ahora mismo, cuando vamos al médico de cabecera, pues nos hacen un chequeo, entre comillas, que es el colesterol, te toman la tensión, pero jamás he oído, ni me ha pasado, que te receten o te indiquen una densitometría o cualquier otro medio de medirle. ¿Te la puedes pedir tú? Ya, pero quiero decir que vale, que después de lo que he oído... Sí, se debe. Piensa uno, pues voy a ver, ¿no? Hombre, siempre pero se aconseja a partir de una edad, una mujer que está con su... no está menopáusica, no sé, que tenga factores de riesgo, no conviene hacerlo. Sí, yo me refiero a una edad. Claro. Cuando me ha pasado a mí, cuando he jubilado y ido al médico de cabecera, pues mira, ya tengo colesterol y lo tengo que... Claro, aparece todo lo que he dicho. Pero claro, es que hay cosas que no sabes que tiene y parece...
Bueno, pero fíjate que las consecuencias pueden ser bastante graves, ¿no? Claro, claro. Porque además lo hecho está, tú ya has vivido la vida y has comido, no has comido, has hecho ejercicio, no has hecho. Es que tú no puedes saber si tienes osteoporosis porque hay personas que tienen una densidad muy bajita y dicen, bueno, no tienen factores de riesgo por ningún lado y tienen una densidad bajísima, ¿eh? O que se fracturan y nunca se han hecho nada. Yo creo que igual que una mamografía, lo que pasa es que cada una a su importancia, por supuesto, pero hay que hacer una basal a partir de los 65 años. Una basal y ver cómo está ese hueso. Si ese hueso está bien, pues no pasa nada cada 3, 5 años. Estoy diciendo las mujeres, los varones, también se infraestima la densidad, pero también hay osteoporosis en los varones, ¿eh? Por supuesto. Pasa que es más secundaria, pero que tú la puedes pedir a tu médico. Mire, me gustaría, ¿te han puesto vitamina D? Pues, ¿por qué no me hace a ver cómo tengo la vitamina? Claro, o sea, Y hacer... no, que ya sabemos, la tenemos que pedir. Claro, claro. Ahora se está haciendo una relación de una unidad de fractura, se va a empezar, todavía no, pero para que haya más relación entre primarias, y ellos lo que pasa es que están saturados, pero no van a tener problema en pedírtelo, para nada, ¿vale? Hola. Hola. Mira, yo tuve osteoporosis y estuve tomando Prolia por unos 4 años así. Me cambié de domicilio de ciudad y cuando vine aquí mi médico de cabecera decidió que ya estaba bien, que no tomara más Prolia. Entonces, al cabo de los 7 u 8 meses de haberme tenido que poner la siguiente dosis, pues tuve una fractura espontánea de 9 vértebras. Sí, eso es lo que pasa. Sí. Así, de tirón. O sea, 9 vértebras. Estuve, ya os podéis imaginar, con corsé, con tal, me hicieron ¿cómo se llama? De la vértebra. Vertebroplastia. Vertebroplastia. Y bueno, y ahora después, pues, he estado tomando el fosteo, no me fue muy bien, y luego después me pusieron ácido zoledrónico, nunca lo digo muy bien, zoledrónico, ¿no? Sí. Estuve tomando un año. Al año siguiente, el médico me mandó el Evenity. Y está tomando un año Evenity. Y ahora ya después me han quitado otra vez el Evenity. No sé bueno, es un año, más de un año no se puede tener. Esa es mi pregunta. Y ahora estoy otra vez. El año pasado me puse ácido zoledrónico y ahora otra vez. Vamos a ver, la secuencia en pacientes de alto riesgo, la secuencia de tratamiento es un tratamiento formador y un tratamiento antirresortivo. El Evenity, como dice, es el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal con un mecanismo dual. Entonces, ese es muy bueno, no sé cómo te habrá ido, pero... claro, es muy caro, pero muy bien. Entonces, lo tienes un año y después puedes seguir. ¿Con el ácido zoledrónico? O con el zoledrónico, el Prolia es más potente, o con lo que quieras, si quieres el zoledrónico. Si el problema del Prolia es la falta de información, o si va al dentista que te lo quiten. No, si uno lleva las cosas bien, no tiene por qué fracturarse. Claro, ahí se tenía que haber informado al médico, ¿no? Ya. Entonces, mi pregunta era que el ácido es bueno. Ya no me lo puedo poner. De momento hay estudios en que se puede poner por ciclo, pero ahora mismo no está indicado en ficha técnica. Vale, o sea, sería... Este es igual que la teriparatida, que es el fosteo que te pusiste primero. Sí, pero no me fue bien, me provocó calcio y tal, y me bajó el potasio, en fin, que me lo tuvieron que suspender porque no me fue. Es un fármaco muy bueno también, la teriparatida. Sí. Bueno, pues te pondrán antiresortivo, pero una vez que te pongan el antiresortivo, según cómo esté, además tienen que ponerte otro osteoformador. A lo mejor no te ponen no te pueden poner el Evenity, pero te ponen otra cosa parecida a la teriparatida, que es la avaloparatida, que también es formador de hueso. Es decir, que eso es secuencial, formador, antirresortivo, formador. Es una enfermedad crónica. Si te ha aplastado 4 vértebras o 9, en 2 años de una fractura, el riesgo de fractura se triplica. Claro. Si uno se rompe una vértebra, los 2 primeros años se puede romper la de abajo, se puede romper. Entonces, eso es importantísimo. Supongo que riesgo extremo de fractura. Sí, muy alto riesgo de fractura. Todo por culpa de haber suspendido el tratamiento de aquella manera, claro. Gracias. Nada. Una pregunta. Te quería preguntar, ¿el ejercicio con pesas aumenta la masa muscular? ¿La qué? Los ejercicios con pesas. Sí, la aumenta, pero vamos a ver, ¿de pesa de cuánto? ¿De mucho peso? No, 1 kilo. Ah, sí, claro, sí, eso sí. Sí. Los ejercicios de fuerza de impacto. Todo lo que sea fuerza, resistencia, impacto, saltar, no tienes por qué saltar. Todo lo que sea de carga, de resistencia, el coger peso, el estar en determinadas posturas, el equilibrio, ejercicios de equilibrio son muy buenos para evitar las caídas, todo eso es muy bueno.
Yo como mucha rosa, tengo 70 años y en la vida me han hecho una densitometría ni tampoco Pues, no he creído oportuno que lo eso- necesitaba. No sé qué clase de vitamina tengo, Tienes que ir a tu médico de cabecera y preguntarlo. Es necesario, ¿no? Claro, si es necesario, sí, 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 sí. Bueno, lo damos por terminado porque hay que descansar. Bueno, Bueno, María José. y ahora vamos a recibir y ahora vamos a entregar Ah, que baje, vale. su recuerdo de haber participado en Voy a dejar esto aquí. El pelo tienes tú, ¿no? esta actividad del club de veteranos. ¿Pero va qué? Muchas gracias. Ah, vale, vale, vale. Un lujo de... Muchas gracias. Nada, ¿me ha gustado? Muchísimo. Me alegro, me alegro, me alegro. Tiene la fecha de cuando iba a ser, pero que es que no nos da Que nos da tiempo igual, así que me da igual. mínimo un detallito para que te acuerdes de todas las Anda, no paisas que hace te hemos falta. dado. Anda, anda. La puedes enseñar. Bueno, es un detalle muy humilde, pero... porque No, el club- nada, muchísimas el club está gracias. todavía medio en ruina, pero Muchísimas gracias. a ti Muchas por gracias. acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Muy bonita la conferencia. Ahí está. Entonces, claro, sí que me quiero mucho. Ya. Nada, nada. Muchas gracias a todos. Interesante. Mañana voy a mi médico de cabecera que me va a ¿Quién es tu médico en Poniente? No, yo vivo en Seca Barrio Naranja, en consultorio Tú que hay allí. le pides cita presencial. Y si tú le hablas y... Y aprovechar ahora que estamos aquí, porque alguien me ha preguntado, ya podéis, soy socio y socia del Club de la Veteranía, ya podéis pasar a recoger la tarjeta de identificación. La podéis recoger de 9 a 2 de la tarde en la unidad de atención al profesional, lo que es el área de la unidad, donde siempre hemos ido, a tramitar las cosas de los contratos y de la jubilación. Así que o el plazo al mes que viene, que tenemos dos Te voy a conferencias. hacer una pregunta graciosa. Sí, dímela, dímela. La pregunta es sobre todo agradecerle Gloria, que una amiga se fracturó una cadera por una caída, 72 años. Y me veremos. Ay, está grabándolo también lo que estamos hablando.